Estimados alumnos, un cordial saludo. Bienvenidos a este semestre. La materia que os voy a impartir es auditoría tributaria. Antes que nada, espero que se encuentren muy bien junto a sus seres queridos, familiares. Entiendo que hay una crisis sanitaria a nivel mundial que merece mucha atención y mucho respeto. Creo que la unión entre todos hará la fuerza y con la bendición de Dios lograremos salir adelante. Bueno, empecemos. Antes que nada, unos comentarios, simplemente para estar un poco alineados. Esta semana trataré de ir subiendo paulatinamente videos en donde voy a ir refrescando de manera ilustrativa, de manera un poco más didáctica, el material que se va a ir cargando semana a semana en este intensivo de auditoría tributaria. El módulo de auditoría tributaria lo hemos partido en 4 fases, desde una pequeña introducción a lo que es los tributos. Luego nos saltaríamos a ver prácticamente cuáles son las técnicas de la auditoría tributaria en sí, cuáles son las fases que ellos los componen, ¿sí? Y posteriormente, para ingresar más a profundidad, revisar todo lo que es el informe de cumplimiento tributario, sus fechas de vencimiento, ¿sí? Cuáles son los anexos que hay que completar y cuál es la singularidad que tiene cada uno de esos anexos. Y obviamente ustedes, como futuros auditores tributarios, saber identificar en cuáles de estos rubros que muestra los anexos del informe de auditoría tributaria o el informe de cumplimiento tributario, ustedes tienen que estar más atentos para detectar cualquier posible error, ¿cierto? Ok, eso a grosso modo. De ahí haremos un corte. En este mes de estudio intensivo haremos un corte a las 2 semanas y 3 días aproximadamente, para hacer un primer examen de evaluación. Si todo resulta bien y la emergencia sanitaria no se extiende más del 5 de abril, obviamente tendríamos que revisar a la interna de la universidad y ver si tendríamos que reanudar nuestras clases de manera presencial como lo habíamos planificado. Sin embargo, si la emergencia sanitaria se prolonga un poco más, obviamente nuestra enseñanza virtual tiene que mantenerse y yo estimaría que hasta el primer examen parcial de este mes, nuestro examen va a ser virtual. Yo esperaría que no tenga más de 11 preguntas teóricas y un par de ejercicios prácticos de lo que se les vaya enseñando durante estas 2 semanas iniciales. ¿Correcto? Hasta ahí un pequeño preámbulo de lo que se va a venir. Ahora bien, entremos un poco en materia y vamos a tratar de entrar más en lleno en lo que es la auditoría tributaria. Antes de yo ponerme a hablar de qué es una auditoría tributaria, cuáles son las fases que se componen, qué tienes que entrar a revisar como auditor fiscal, yo voy a tomarme la primera semana en tratar de que tú entiendas primero que los tributos vinieron al mundo simplemente es para tratar de distribuir de mejor manera la riqueza de una nación. Tratar de que el bienestar social que se obtiene al recaudar los tributos sea distribuido de mejor manera. ¿Sí? Para eso vinieron los tributos al mundo. ¿Sí? Ahora bien, estos tributos tienen que tener de alguna manera un control, que es lo que llamamos el régimen tributario. Ahora, este régimen tributario, específicamente aquí en el Ecuador, tiene que tener ciertos principios, si no, en base a qué los vamos a controlar, en base a qué se van a regir, porque si no, el régimen tributario viene a ser simplemente un régimen a conveniencia de unos, y en teoría, los fees, los impuestos tienen que tener un principio de beneficio común, ¿cierto? Para todos los ciudadanos. Entonces, básicamente estos principios sobre los cuales se rige el régimen fiscal son principios como los siguientes. Principios de generalidad. Este principio de generalidad es un principio que aplica en todas partes del mundo. Y básicamente te lo resumo así. El principio de generalidad es aquel principio que consiste en que aquel tributo que sea declarado, que sea expendido o que sea de obligatoriedad por los ciudadanos tenga que ser de manera general. O sea, el tributo no es para una persona en específico y el resto no. El tributo se lo extiende y se lo expide para toda la ciudadanía en general, ¿sí? Sin considerar razas, religiones y demás, ¿no? Es para todos.
Ese es básicamente el principio de generalidad. Ahora, hay otros principios, como el principio de progresividad, por ejemplo. Este principio, lo que quiero que aprendas, que es que el principio de progresividad significa que a medida que va pasando el tiempo, el tributo de alguna u otra manera tiene que ir subiendo en base a cómo la renta de las personas y de las empresas sigue subiendo, ¿sí? Porque a mayor valor que ganas o mayor renta que generas, se entiende que mayor tributo deberías generar, ¿sí? Ese es un principio de progresividad. Hay otros principios también como el principio de eficiencia, principio de equidad. Básicamente en este principio de equidad quiere decir que los tributos y las cargas que estos tienen que ir tratando de ser distribuidos a toda una sociedad de manera uniforme, ¿sí? De manera justa. ¿A qué me refiero? Que los que más ganan, más pagan, ¿correcto? Ahora, hay otros principios también como el de principio de administrativo, principio de eficiencia, que es tratar de que los recursos que tiene el gobierno como tal sean usados para buscar el máximo beneficio de la sociedad como tal y a un costo mínimo. ¿Ok? Y finalmente no nos olvidemos que el principio que más importancia tiene a mi concepto es tratar de que las recaudaciones fiscales traten de cubrir el gasto público. Ese es un principio de suficiencia de recaudación, ¿sí? Porque obviamente nosotros, al Ecuador estar dolarizado, obviamente mayormente nos basamos en una política fiscal, ¿correcto? Entonces, tenemos que sí o sí garantizar que los tributos se paguen en tiempo y forma, de manera que la caja fiscal aumente, se fortalezca y así pueda cumplir su misión de redistribución social para todas las personas del Ecuador entero, ¿sí? A través de obras y demás, ¿ok? Entonces, básicamente, hasta ahí un poco el tema del porqué de los tributos, un poquito que aprendas el tema de los regímenes tributarios y los principios que lo norman, ¿correcto? Ahora bien, en todo este aspecto tributario, yo necesito que tengas claro que hay ciertas leyes o un cierto orden normativo legal que tú tienes que establecerlo y tenerlo claro a efectos de cualquier consulta o cualquier parámetro de revisión o determinación que puedan tener a futuro de parte tuya o de parte de los entes del control, que puede ser el SRI, ¿sí? Directamente como tal, ¿sí? Ahora bien, no nos olvidemos que en la escala de todas las leyes a nivel fiscal, ¿sí? Siempre va a mandar la Constitución de la República. Ese es el primero. Segundo, no te olvides del Código Tributario. No te olvides que el Código Tributario tiene 4 libros principalmente, en los cuales tú podrás ver pues prescripciones, multas y demás por incumplimientos en las declaraciones y otros rubros que te invito a que leas. Después del Código Tributario está la Ley de Régimen de Tributario Interno. En esta ley tiene algunos apéndices en las cuales se enfocan básicamente pues, en el tema de impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado, temas de régimen simplificado y demás. Y te dije IVA, te dije renta, sí, correcto. Aparte de la ley de régimen tributario interno, también hay otras leyes como la ley del RUC, la ley del RUC, ley de régimen tributario interno, ok, hay también reglamentos, circulares y oficios, ok. Entonces, más o menos este sería como el escalafón o la escalera normativa fiscal que tú deberías tener claro para efecto de cualquier consulta o efectos de que si en algún momento llega a tener una determinación tu compañía, tú puedas establecer cuáles son los mandatos fiscales sobre los que te debes basar para poder revisar y sustentar cualquier argumento ante el órgano de control. No te olvides que el órgano de control en el país es el Servicio de Rentas Internas, ¿correcto? Ok, entonces hasta ahí la primera parte. Ahora, quiero hacer simplemente un comentario y un paréntesis de todo esto que te estoy explicando de los tributos, para que tengas una idea clara de a dónde nosotros vamos a apuntar en este intensivo.
No te olvides que así como hay obligaciones que tenemos que cumplir ante el gobierno, también las empresas y personas naturales que ejercen el comercio en el día a día y generan productividad en el país tienen deberes que cumplir, ¿sí? Tienen deberes formales que te indica la normativa que tienes que cumplir. Y es tratar de estar inscrito en un RUC, porque no puedes realizar actividades comerciales simplemente porque quieres. Tienes que estar inscrito en un RUC. Tienes que llevar una contabilidad, tienes que hacer tus declaraciones de manera periódica mensual, dependiendo del 9º dígito del RUC, ¿sí? Hacer tus declaraciones, sea mensual o sea semestral, de acuerdo a lo que te estipule el Servicio de Rentas Internas. Tienes que, en el caso de que superes los montos de ventas y seas notificado para llevar contabilidad, tienes que tener un sistema contable, llevar un registro de operaciones, tienes que hacerlo en idioma castellano, tienes que tener un contador certificado que avale y firme esos estados financieros, ¿sí? Como verás, tienes algunas obligaciones, algunos deberes que cumplir, porque no es simplemente lucrarte de las actividades comerciales, industriales o de servicios en el país, sino que también producto de eso, reportar al gobierno y al ente de control sobre esas operaciones para poder darle una parte de tu ganancia o de tu lucro al gobierno respectivamente. Ahora, hay una parte en el Código Tributario, simplemente para que lo tengas claro, que la multa por el no cumplimiento de estos deberes formales puede llegar entre 30 hasta $1.500 aproximadamente. Entonces, esto a grosso modo es el video introductorio de la materia de auditoría tributaria. Sin embargo, en posteriores videos pues iremos ya enfocándonos un poquito más a lo que es la auditoría tributaria como tal, los riesgos que hay al hacer alguna auditoría tributaria, qué fases lo componen y así sucesivamente. Entonces, sin más, te mando un cordial saludo, éxitos alumnos y seguimos en contacto. Un abrazo.